Aquí estamos por Conclusión TV, un nuevo envío de nuestro programa semanal que se ve los lunes a partir de las 19, pero que tiene la ventaja, Analía, a quien saludo también, a nuestra compañera, mi compañera de tareas en este programa, que lo podemos repetir. Exactamente. Y bueno, que se puede ver tantas veces como quieras, como es en esta época el on demand, ¿no? O a demanda. Exactamente. Cuando uno tiene un ratito libre, por ahí vio el tema que le interesaba y lo puede volver a ver, ¿no? Esto de las redes sociales o los medios virtuales que nos dan esa posibilidad. Así que hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla. Los otros días alguien me decía, tenía el teléfono en la cama, me moví y empecé a escuchar tu voz. Dice, ¿cómo es eso? No hay una relación como para que escuches mi voz. No, dice, apareció el programa, de pronto se ve que toqué el teléfono y el programa que estaban haciendo sobre el tema de los humedales, que fue uno de los programas que hicimos, apareció ahí. Hoy tenemos un tema que es relevante. Sí. El tema del consumo. Nosotros como sujetos de derecho para consumir, no sé si será correcto como lo estoy presentando, pero a la hora de consumir, decidimos consumir, todos somos consumidores, decidimos consumir de acuerdo a nuestro bolsillo. Totalmente. También. Podemos consumir desde una casa, un auto o la canasta básica si nos alcanza. Sí. Pero en algunas oportunidades ese consumo está mediatizado por el que nos vende lo que nosotros consumimos. Y no siempre hay honestidad del todo, o si hay un problema con el producto, ¿somos respondidos? ¿Encontramos respuestas a cuando un producto no funciona o lo terminamos tirando a la basura porque desistimos? Tenemos esa y otras preguntas más. Como vos decís, es un acto inconsciente, no recordamos que en esa compra hay un contrato, ¿no? Nosotros pretendemos que el producto, el servicio tenga determinadas características o cualidades o servicios y del otro lado eso tiene, digamos, que cumplirse, ¿no? Muchas veces no pasa. Bueno, hay mucho para charlar porque creo que nos falta todavía como mucha práctica de exigir que se respete, exacto, que se nos respete y creo que también en este momento de la pandemia la actividad virtual respecto a esta posibilidad de compra ha aumentado exponencialmente. Bueno, ¿qué ha pasado en esa época, no? Suele haber como una especie de ranking de empresas, sectores que son los más cuestionados, donde más se reclama. Bueno, tenemos mucho para hablar sobre eso porque tenemos 3 especialistas, 3 referentes en el tema de consumidores de la ciudad de Rosario y de la provincia. ¿Vamos al encuentro de ellas? ¿Cómo no? Vamos. Decíamos que tenemos 3 invitadas. En estudio está María Julia Bonifacio, médica dermatóloga, titular de la Oficina Municipal del Consumidor desde el año 2015 a la actualidad y también fue concejala, mandato cumplido entre 2011 y 2015. ¿Cómo te va? Y gracias por haber venido. Muchísimas gracias por la invitación, un placer compartir este momento con ustedes y obviamente poder dar respuesta a algunas dudas que tienen los usuarios, los consumidores, así que en lo que se pueda colaborar, acá estamos. Vamos a sumar a la charla a 2 invitadas más que están vía Zoom. Ellas son la doctora Valeria Verónica Bácaro, o Bácaro, después me corregirá si está bien el apellido así, abogada, vicepresidenta de la Unión de Usuarios y Consumidores, profesora asociada de Derecho del Consumidor, Cátedra B, y profesora adjunta de Derecho de los Contratos, Cátedra B de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Edgardo? ¿Qué tal Analía? Muchas gracias por la invitación, por sumarme hoy al programa y tener, bueno, el honor de compartir aquí con quienes me acompañan, también referentes de la defensa del consumidor en Rosario y en Santa Fe. Y sumamos también a María Betania Albrecht, abogada, mediadora, magíster en desarrollos territoriales, directora provincial de promoción de la competencia y defensa del consumidor de la provincia de Santa Fe. Bienvenida, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? También muy agradecida por la invitación y por poder poner sobre la mesa y dialogar sobre estas temáticas que nos atraviesan tan importantes y que con la pandemia se han visto tan
tan remarcadas y tan puestas en temática, ¿no? Así que muy agradecida. ¿Es Albrecht o Albrecht? Albrecht. Bien. ¿Es Bácaro o Bacaro? Bacaro. Bien, Bacaro. No, pues yo con mi apellido también tengo ese problema, que lo pronuncian de distintas maneras y lo escriben peor. Hay una ley, la 24.240, que es la de Derecho del Consumidor, sigue vigente. Sí, desde el año 93 aproximadamente. Sí, exacto, ya lleva muchos años y en realidad yo creo que hay muchas cosas que se deberían actualizar. Como recién estábamos hablando mientras la estábamos esperando a Betania con Valeria, muchas cuestiones surgieron en la pandemia en donde podríamos hablar también de nuevos derechos, en donde los consumidores tienen que dejar una impronta, sobre todo para no ser avasallados por las personas que tienen más información, como es este caso los comerciantes. Así que hay muchas cosas que se deberían corregir, hay ciertos grises, nosotros lo vemos permanentemente y te voy a dar un ejemplo que es muy real porque hemos tenido muchos casos en la oficina de algo muy cotidiano. Por ejemplo, vos comprás un televisor en donde estuviste ahorrando un montón para comprar un televisor, que en la pandemia mucha gente empezaba a incorporar artículos, sobre todo para tener mayor comodidad en el domicilio porque teníamos que estar todos dentro. Y al mes se te rompe. O sea, cuando vos tenés ese inconveniente de un electrodoméstico que tiene que pasar a una garantía, al servicio técnico, y donde hoy en día, por ejemplo, no está establecido un plazo. O sea, se calcula como un tiempo estimativo y normal 30 días. De hecho, en Ciudad de Buenos Aires, eso sí fue actualizado y tenés 30 días para dar una respuesta, pero en lo que es la normativa que tenemos nosotros en la provincia de Santa Fe, aún eso no está resuelto. Entonces nosotros tenemos productos que están en garantía mucho tiempo y productos que uno, así como este caso en donde vos hablabas con la persona y te decía, pero bueno, yo invertí en un televisor y hace 1 mes y medio que lo tengo en el servicio técnico y no me dan respuesta. Entonces, bueno, acuden a la oficina para que nosotros seamos mediadores y podamos hablar con los comercios, pero la realidad es que hoy no tenemos una ley clara en ese aspecto, en donde podamos exigir, en este caso, al servicio técnico que dé una respuesta. Más en tiempo de pandemia, en donde todo se sobreentendía, que había una situación de emergencia, en donde los repuestos no llegaban, en donde la logística de los productos también era más lenta, y en donde en definitiva el más perjudicado era el consumidor. Entonces vos fíjate todo lo que uno debería transitar para obtener una respuesta, cuando si tendríamos una normativa más clara en ese aspecto sería más rápido y más ágil. Pero bueno, son cosas que todavía hay que seguir trabajando, pero bueno, es importante ese primer avance que nosotros tenemos de la Ley de Defensa del Consumidor. Se han hecho modificaciones del Código Civil y Comercial en donde se pueden aplicar también a los derechos de los consumidores, pero todavía hay algunos grises que se tienen que resolver. Betania, respecto a los rubros, digo, donde hay mayor tipo de demandas, ¿cuáles son o qué tipo de actividades, ¿no? Porque sabemos que muchas veces las empresas son menos fieles con sus clientes, o muchas veces los contratos tienen muchos de esos grises que el consumidor no tiene demasiado claro, ¿no? La letra chica. Sí. Sí, exactamente. Sí, como mencionó Julia, bueno, en el marco de la pandemia, estas cuestiones de no recepción de los productos o demoras en los tiempos, ¿no? Con las compras a distancia fue uno de los grandes temas, ¿no? Que ocurrieron. Pero bueno, más allá de eso, el tema telecomunicaciones siempre es uno de los que lidera el ranking. Contrataciones de internet, de Wi-Fi, que cabe mencionar, justamente en el 2020 con la pandemia, las telecomunicaciones se convirtieron en servicios públicos esenciales en competencia, es muy importante, a través de un DNU del presidente de la Nación, lo cual convierte en un derecho esencial poder acceder a las telecomunicaciones, ¿no? Justamente en el marco de la pandemia. Ese es uno de los temas también, ¿no?, más reclamados, junto con, bueno, contratos bancarios,
Y después, por supuesto, todo lo que tiene que ver con compra de electrodomésticos y esas cuestiones. Lo que me resulta importante mencionar, ya que estábamos hablando un poco de la normativa, ¿no? Que creo que en la provincia de Santa Fe, además, un poco de esto que mencionó Julia, hay algo en mi perspectiva, de mayor vitalidad aún, que está pendiente, ¿no? Que es contar con una ley de procedimientos en nuestra provincia. Somos una de las 2 últimas provincias en todo el país que no cuenta con ley de procedimientos. Es una gran deuda que ningún gobierno ha venido a saldar, y que efectivamente estamos trabajando en este gobierno liderado por el gobernador Omar Perotti. Hemos trabajado, bueno, Valeria sabe porque ha estado aportando desde la Asociación de Consumidores que ella representa. Estamos trabajando fuertemente en un proyecto de ley de procedimiento porque es necesario justamente los derechos regulados en la Ley de Defensa del Consumidor, que hacía mención María Julia, 24240, que ha sido una ley de avanzada para su momento, ¿no? En el año 1993 fue una normativa que se sanciona antes de la reforma de la Constitución Nacional del 94, que constituye, que les da jerarquía a los derechos de consumidores, les da jerarquía constitucional. Bueno, un año antes surge esta normativa, que por supuesto que merece una reevaluación, una readecuación a los tiempos, y que de hecho hay proyectos en discusión para su modificación, pero más que eso es necesario contar con herramientas reales para la aplicación de esa normativa, y esa es la deuda que tiene la provincia de Santa Fe, deuda que esperamos saldar, porque realmente lo que podemos decir es que desde que hemos asumido la gestión en diciembre de 2019, la protección de los consumidores ha dado un salto, y quienes trabajan en la temática lo pueden ver, el trabajo articulado que estamos llevando adelante con las oficinas municipales de información al consumidor que hay a lo largo de toda la provincia, y con las asociaciones de consumidores que también están vigentes en el territorio, desde la promoción de derechos, la capacitación, la educación, que son esenciales, más allá de la resolución de los conflictos, ¿no? De los reclamos puntuales. Hay que capacitar, educar y formar consumidores responsables, y además acompañar al sector comercial en las prácticas que le llamamos de autorregulación también, ¿no? Que es de lo que se está hablando modernamente, que es poder por sí mismo, a través de acuerdos voluntarios, llevar adelante prácticas de protección de derechos y buenas prácticas comerciales, ¿no? De hecho, también tenemos constituida a nivel provincial una mesa de diálogo para la promoción del comercio y el consumo, de la cual, bueno, también a través de las universidades, Valeria participa. Estamos trabajando en un manual de buenas prácticas comerciales que tiende a esto, ¿no? A la autorregulación del sector comercial para proteger los derechos de los consumidores. Así que realmente hay muchísimo por hacer y se está trabajando fuertemente, cosa que la pandemia ha acelerado, pero quería mencionar esto, ¿no? En cuanto a la normativa, la importancia y la necesidad de contar con una ley de procedimientos esencial, porque todo lo que mencionamos como derecho de fondo, muchas veces se termina diluyendo si no contamos con las herramientas para aplicar esa normativa, ¿no? Queda en letra muerta. Eso nos parece muy importante. Valeria, a la doctora Valeria Vaccaro, sabemos que la pandemia irrumpió en nuestras vidas y alteró toda nuestra forma de vivir, en todos los sentidos. Primero estuvimos adentro, después regularlo, los temores y demás. El problema del consumidor es algo que data desde la ley que se sancionó en el 93, porque ya había problemas antes del 93. Y después, a partir de ahí, arrastramos distintos tipos de problemáticas. Los usuarios no siempre hemos estado a la altura de nuestro conocimiento con respecto a la ley, y también eso lo sabe el universo del comercio y de la industria, ¿no? ¿Cómo se evalúa desde el derecho para poder pensar en esas modificaciones que también hagan a la comunicación de la ley? Muy bien. Muy buena tu pregunta. La verdad que, Edgardo, tengo que decirte que, bueno, la asimetría, este desequilibrio que se presenta entre el proveedor y el consumidor es estructural, ¿no? Esto es algo que justamente toda la normativa, tanto de la Constitución como de la ley
y como la del Código Civil y Comercial, que se sanciona, ¿no es cierto?, en la unificación del año 2015 a la fecha, toma un capítulo específico para los contratos de consumo, donde invita a los operadores jurídicos, me refiero a los abogados, me refiero a los magistrados, a los fiscales, a los defensores, a utilizar una lente con mucho más aumento. O sea, vamos a levantar, ¿sí?, de alguna manera, para decirlo en lenguaje claro, los niveles de protección cuando ese contrato o esa relación de consumo esté justamente celebrada con un consumidor, con una consumidora que se encuentra en una situación de desigualdad, lo que nosotros llamamos en una situación de vulnerabilidad, de debilidad jurídica. Cuando encontramos un consumidor de este tipo, desde luego que las normas buscan superar, ¿no es cierto?, la tutela, para que sea realmente una tutela, una protección efectiva, y además también debo decir que últimamente se viene trabajando en el concepto de hipervulnerabilidad, donde vamos a proteger aún más a este consumidor, que porque es una persona adulta mayor, a quienes vimos muy afectados por la pandemia en muchos sentidos, pero en las regulaciones de consumo, abro un paréntesis, fueron los que quedaron prácticamente inhabilitados de hacer operaciones comerciales, acostumbrados a hacer colas en los bancos, acostumbrados a comprar en el supermercado, eran la población de riesgo, tuvieron que llevar adelante la contratación por cajeros electrónicos, utilizar home banking, utilizar la Gonda digital, cuando muchas veces obviamente eran estos analfabetos digitales, como también lo son otras personas que no entran en la categoría de mayores adultos. También son hipervulnerables los niños, las niñas, los adolescentes, que celebran, ¿sí?, contratos de consumo, que están expuestos a relaciones de consumo, pese a que no son mayores de 18 años, el derecho los protege. También aquellas personas que son parte y forman el colectivo LGTBQ, ¿sí?, que de alguna manera también, ¿no?, por su identidad sexual y demás, se los protege de otra manera. Y creo también que es importante que yo mencione en esta instancia cuánto hemos trabajado las asociaciones de defensa del consumidor, que somos unas ONG, es decir, organizaciones no gubernamentales, a diferencia de Julia, que pertenece a la OMIC, ¿sí?, la Oficina Municipal, Betania, que es nuestra autoridad de aplicación, que esto a veces la gente se lo confunde, dice, voy a ir a defensa del consumidor, y entramos todos en la misma bolsa. Todos nos enfocamos a defender y a educar e informar al consumidor. Pero Julia lo hace desde la oficina municipal, que depende del Consejo Deliberante de Rosario. María Betania Álvarez lo hace como dentro de la dirección provincial, organismo único en la provincia que puede sancionar a quienes incumplen a la ley. Y las asociaciones, que tenemos un rol muy activo, porque somos un grupo de personas que estamos comprometidas, que nuestro estatuto tiene como objeto defender, educar e informar a los consumidores, donde tenemos este desafío sobre todo en la parte de la educación, Edgardo, que es lo que vos decías. Los consumidores somos el grupo más poderoso a nivel económico porque todos y todas somos consumidores. Claro. Lo que pasa es que no estamos organizados. Si pudiésemos estar organizados como lo hacen en otros países donde se hacen boicot, donde las organizaciones son consideradas, digamos, con la importancia que tenemos y donde tienen un largo recorrido, esos consumidores logran frenar, logran desactivar abusos, ¿sí?, o atropellos que tienen estos proveedores. Si los consumidores dejamos, cada vez que hacemos una contratación electrónica, una evaluación de ese proveedor, yo estoy segura que ese proveedor deja de incumplir la ley. Porque yo miro cada vez que contrato un viaje, que contrato un hospedaje, a ver cómo lo califica los otros usuarios, claro, si era un lugar limpio, si cumplieron precio-calidad. Entonces también nosotros tenemos muchas herramientas como consumidores y consumidoras para poder hacer el cambio, ¿sí? No solo conocer el derecho y dónde reclamar y denunciar, sino cómo ejercer a título propio, ese poder que tenemos. Hay una, digo esto y Analía, para que preguntes, hay una forma que se llama review, creo, si no me equivoco, que vos podés buscar en las redes cuando compras un celular, una heladera, y hay alguien que ha sido consumidor y comprador y te da las características de distintos productos y te da las bondades y las deficiencias del propio producto antes de que lo compres. Así que tienen una herramienta más ahí para buscar.
Valeria, mencionabas experiencias en otros lugares donde están organizados los consumidores y estamos hablando de esto de educar al consumidor, a nosotros mismos que somos los consumidores, los que compramos productos. ¿Qué pasa con las leyes respecto a la sanción a las empresas? Entiendo que en otros lugares son mucho más potentes y hay otros compromisos. Digo, el otro día un allegado me comentaba que en otros lugares las empresas se comprometen a tener repuestos X cantidad de tiempo de los productos y la posibilidad de reparar ese tipo de productos, y eso acá no pasa lo mismo, digamos, a veces sacan cosas discontinuadas, uno tiene esa necesidad de repararlo y no lo puede hacer, digo, está claro que es importante y potente el potencial que tiene el consumidor, pero también tiene que haber una sanción a esas empresas o a las empresas que no cumplan con su determinado contrato o con el determinado servicio que es el que ofrece. Exacto, sí, justamente una de las funciones, ¿no?, que tiene la ley, en este caso la Autoridad de Aplicación Nacional, me voy a referir a la Dirección Nacional para que Betania nos aporte qué es lo que hace la provincial. Justamente tenemos ahí, la necesidad de tomarlo como una política pública, ¿no?, que esté en agenda, que yo no he escuchado, ¿no es cierto?, mucho en la agenda, por lo menos de estas campañas, realmente que haya una política pública de sancionar los incumplimientos a la ley. Sí te puedo decir que hay sanciones a nivel nacional, ustedes las pueden buscar en argentina.gov.ar, defensa del consumidor. Últimamente hemos visto muchas sanciones vinculadas con la publicidad que está en contradicción con la perspectiva de género, no solo por incumplir con las normas de la publicidad, sino también porque de alguna manera busca consolidar estereotipos que estamos intentando, ¿sí?, dejarlos de lado, como puede ser estos productos para adelgazar que ponen en riesgo la salud, o que de repente se puede llegar a plantear algunos productos de belleza que sinceramente no cumplen con la publicidad. Y también se ha visto mucho... Sí, exactamente, la ley de detalles, hemos visto también los planes de ahorro, que es otro de los temas. Cuando Betania enumeraba, se me ocurría los planes de ahorro, los autoplanes han sido en los últimos 2 años también líderes en el top 5 de reclamos, porque las cláusulas abusivas, que es uno de los temas también que al consumidor lo afectan, porque la letra chica del contrato puede tener una cláusula abusiva, que esa cláusula abusiva tiene que ser declarada nula por un juez. El tema es que también la autoridad de aplicación tiene facultades para impedir que estas cláusulas ingresen a los contratos. Y nos pasa que a veces en Argentina tenemos contratos con cláusulas abusivas que en otros países del mundo, el mismo banco, por ejemplo, no las tiene. Claro. Y esto es porque tienen estándares distintos, porque en Argentina no pasa nada y en otros países sí sucede. Lo mismo con los bancos. Santander Río en otros países no cobra la comisión para nombrar un banco, ¿no es cierto?, de utilización de la banca, de la cuenta bancaria. Y en Argentina sí se cobra. ¿Por qué? Porque todos los bancos lo cobran. María, eso tiene mucho que ver, déjenme acotar en esto porque me parece muy interesante lo que se genera. Tiene que ver justamente con lo que dijo Valeria, que es con poner como política pública y como política de Estado la defensa de los derechos de las y los consumidores. Que nosotros en el marco de la provincia de Santa Fe y sobre todo, reitero, como dije antes, con la pandemia de por medio, realmente hemos exprimido hasta el último centímetro de las posibilidades y de las potestades de la Autoridad de Aplicación Provincial, y ha salido la Secretaría de Comercio Interior y Servicio, y puntualmente la Dirección de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, a actuar de oficio. Eso es lo que se requiere para justamente que las leyes no caigan en letra muerta, ¿no? Claro. Un poco lo que decía antes, no solo con la normativa necesaria de procedimiento, sino con salir a actuar de oficio. Nosotros en la provincia hemos sacado el equipo de inspectores a la calle, equipo de inspectores que hacía años no salía a la calle, no es un dato menor, a salir a controlar y a aplicar y a informar y a promover derechos en el marco de toda la normativa a la que somos autoridad de aplicación, desde Betania, la Ley de Defensa del Consumidor hasta la Ley de Lealtad Comercial y de Abastecimiento, ¿no? Entonces, en eso tiene que ver, y justamente, y de la mano con eso, ¿no? Por supuesto, el inicio de los procedimientos legales que corresponden y la aplicación de sanción correspondientes, con un Estado activo y que actúa de oficio.
Está bien. Permitime un segundo, María Julia Bonifacio, también quiero opinar sobre el tema, pero además le queda poco tiempo porque tiene otras actividades como atender a sus pacientes. Sí, no, yo en realidad quería acotar un poco esto que hablaba Valeria y también Betania. Por un lado, yo creo que es muy importante la información por parte de los consumidores. Yo creo que ahí está una de las principales falencias que tenemos como sociedad y que por eso en otros lugares a veces no están estos inconvenientes. Pero no solamente una falta de desinformación por parte del consumidor, sino también de los comerciantes. Nosotros hemos visto que muchos comerciantes no saben qué es lo que tienen que hacer y qué no en determinadas situaciones. A veces las grandes empresas, podríamos decir, como el ejemplo que ella daba del Banco Santander, en donde está en diferentes partes del mundo y en donde obviamente hay todo un estudio jurídico por detrás que conoce perfectamente qué hacer en cada país y qué no, según lo que le permiten, pero el emprendedor, o sea, algo que se vio, muchas personas que en época de pandemia comenzaron a buscar la salida laboral frente a la situación de desempleo, pandemia y demás, con las redes sociales, por ejemplo, y no sabían que, por ejemplo, frente a una venta, si tenían la posibilidad de, si hay que devolverlo, si la persona no está conforme. Había mucha desinformación también por parte de los comerciantes, que cuando uno les explica qué es lo que tienen que hacer, acceden perfectamente sin tener que llegar a esa instancia, digamos, de encontronazo con el consumidor. Eso por un lado. Por otro lado, lo que vos decías, Betania, a mí me parece perfecto que haya un estado activo, pero en pandemia nosotros algo que hemos sufrido, digamos, en carne propia en la oficina del consumidor, es el hecho de que, digamos, las sanciones estaban suspendidas. Y eso es algo que es importante también remarcar, porque por lo menos yo tenía entendido que se iban a empezar a levantar ahora. Nosotros, de hecho, hicimos un acuerdo con la Secretaría de Comercio Interior para que las actuaciones que se ocurran en la oficina tengan una validez en la oficina. ¿Por qué te digo esto? Porque la gente viene a la oficina a hacer un reclamo y nosotros sabemos que llega un porcentaje pequeño. Hay muchos que intentaron... Desestiman, dijeron, bueno, no, me voy a poner a lo mejor a discutir por X cantidad de valor y bueno, muchos, digamos, atropellos se permiten y se siguen dando porque la gente a veces no tiene la posibilidad de poder ir, recurrir y reclamar. Cuando lo hacen, que llegan a ya sea con nosotros, alguna asociación o a la Secretaría de Comercio Interior, es porque la gente ya agotó otras instancias y está agotada. Y para nosotros es muy importante, por ejemplo, tener un buen diálogo con determinadas empresas y comercios. Había algunas empresas y comercios que, como sabían de antemano que nosotros no tenemos la facultad para sancionarlos, directamente no nos contestaban. O sea, nosotros le enviábamos una notificación y ellos no nos contestaban. Cuando eso ocurre, nosotros no teníamos más remedio que enviarlo a la Secretaría de Comercio Interior para que ellos puedan tomar el caso. La municipalidad no tiene esa posibilidad. No. Ah. O sea, nosotros fuimos creados por una ordenanza del Consejo Municipal, pero lo que tienen, digamos, la facultad y la potestad de hacer el cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor es la provincia, y lo hace a través, en la ciudad de Rosario, de lo que son las distintas OMIC, la Secretaría de Comercio Interior. Claro. Ellos sí tienen la facultad de sancionar, pero vos fíjate que en ese caso sí responden. Claro, lo importante, nosotros por ahí le decíamos, o sea, le enviamos una notificación, le informábamos que teníamos el acuerdo y ahí nos responden. Pero si no tenemos la sanción, los comercios lo saben, y también queda en letra muerta y no se cumple lo que se tiene que cumplir. Lamentablemente en la Argentina, y yo creo que es una cuestión cultural, porque por ahí en otros países, yo tengo experiencia en otros lugares en donde la gente está muy habituada a lo que es la compra online, de comprar incluso talle M, talle S, un vestido, me lo pruebo, el que no me gustó lo devuelvo, se hace el reintegro prácticamente de forma automática, y acá todavía eso es impensado. Ya está. Exactamente, ya está toda la logística aceitada para que eso se pueda realizar. Acá vos compraste 2 zapatillas en talle distinto y querés devolver otra y es todo un lío hasta que te reintegran. Ahí hay 2 aspectos, me parece. ¿Viste? Uno lo legislado y otro es la comunicación, el conocimiento, ¿no? Por eso, yo creo que es de las dos partes, que muchos de los comercios...
O sea, cuando hoy en día vos vas a pedir la habilitación de un comercio, te piden todas cuestiones que son formales, que tienen que ver con la instalación del lugar, si estás registrado como corresponde o no en la FIP, si están las instalaciones de gas, de electricidad, o sea, todas cuestiones que obviamente está perfecto, pero no hay ninguna información, ni te dan ninguna información a los comerciantes de qué es lo que tenés que hacer y lo que no. Si tenés la suerte a lo mejor de tener un buen contador, no vas a tener problemas después con el Ministerio de Trabajo, pero si no tenés... Es decir, que sería positivo una capacitación. Exactamente, yo creo que eso sería fundamental también, porque muchos comerciantes realmente tienen buena voluntad y buena fe de llevar adelante algunas cosas, pero no lo hacen porque no tienen la información. Y después obviamente tenés, como en todos lados, el comerciante que aprovecha esa falta de información del consumidor para hacer a lo mejor, la vista gorda, como exactamente, se la vista gorda, el distraído, y para hacer a lo mejor avasallar varios de los derechos que hoy en día padecen los consumidores. Te agradecemos, sabes que tenés que atender a tus pacientes, Sí, y no ya queremos parto. ser el motivo del enojo de quien está en la sala de espera, que eso es parte de un derecho también que los que consumimos ese tipo de El cosas servicio, queremos. exacto. Servicio, ¿no? Muchas gracias. Hay que esperar a veces en la sala de los médicos, de los psicólogos, Sí, yo de los abogados. trato de cumplirles a todos. Sí, me Bueno. parece muy bueno. Bueno, Gracias. Así muchas que gracias a ustedes. Separamos un poquito esto y ya seguimos con las chicas. María Julia hacía referencia a algunos temas y podrían ustedes participar y aportar o disentir con lo que ella sostenía, ¿no? No, puntualmente María Julia hacía referencia al convenio que se había firmado con la provincia, el cual es muy importante. Después de algunos diálogos, a nosotros como gobierno provincial y como autoridad de aplicación, nos pareció muy importante poder lograr que las audiencias de conciliación que se llevan adelante en la oficina local de Rosario tengan una validez legal para cerrar la instancia conciliatoria. ¿Por qué? Porque en el caso de no llegar a una instancia conciliatoria, no llegar a un acuerdo conciliatorio, los consumidores tenían que volver a reiterar su reclamo ante la autoridad provincial. Que tenemos en Rosario, está la delegación en Mitre y Recardone, tercer piso, Sí. y los consumidores en la localidad de Rosario tenían que volver a iniciar su reclamo. Y la verdad es que nosotros, cuando iniciamos la gestión en diciembre de 2019, nos pareció importantísimo acotar esa instancia, porque no queríamos que los consumidores estén recorriendo oficinas administrativas. Justamente hablando antes, fuera de aire, de la eficiencia, ¿no?, necesaria en el Estado. Así que junto con Juan Marcos Aviano, que es el secretario Sí. de Comercio Interior, fuimos a proponerle al Consejo Local, a la oficina puntualmente que conduce María Julia, celebrar este acuerdo. Nos parecía muy importante porque nos organizaba mejor, nos daba agilidad a nosotros y muchísima más agilidad al consumidor. Entonces, finalmente, después de algunas idas y vueltas, pudimos celebrar ese convenio que implica ceder esa potestad de la autoridad provincial a la oficina local para ellos cerrar la instancia conciliatoria, ¿no? Eso es un poco lo que manifestaba María Julia. Por supuesto que sí, no se cierra la instancia conciliatoria y el expediente pasa a la etapa sumarial, ahí sí ya viene para la autoridad de aplicación provincial, que es la única que puede aplicar sanciones. En el marco de la pandemia, como bien saben, tanto a nivel nacional como provincial, siguiendo los DNU del presidente de la Nación, hubo restricciones de todo tipo, ¿no? Por cuestiones sanitarias, por supuesto, todos estamos más que al corriente de la situación. Entre ellas, lo que se dispuso fue la suspensión de los términos administrativos, jurídicamente hablando, ¿no? Técnicamente hablando, y en esto Valeria, que es colega, va a también poder explicarlo. ¿Qué pasó con esto? Se dispuso la suspensión de los procedimientos administrativos en cuestiones que no fueran urgentes. Entonces, la autoridad de aplicación se dedicó a trabajar durante los meses más complicados en las cuestiones urgentes. ¿Cuáles fueron las cuestiones urgentes? Cuestiones de salud, cualquier tipo de reclamo de consumidores vinculados a la salud o vinculados al abastecimiento de bienes esenciales como alimentos, como medicamentos también, por supuesto, como productos de higiene personal o de limpieza, todo lo que fue control de precios, todo lo que fue vinculado a hipervulnerables, que antes Valeria hacía referencia, ¿no? Consumidores con una vulnerabilidad especial, todo eso
Se siguió trabajando, quedó fuera de la suspensión de términos y se fueron aplicando las sanciones correspondientes y a trabajarse los casos. A eso hacía referencia María Julia con el levantamiento de la suspensión de términos que ocurrió hace ya unos cuantos meses para el resto de los trámites. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando los recursos del Estado estuvieron acotados en el marco de la pandemia, hubo que abocarse a las situaciones de urgencia y de mayor gravedad, ¿no? Entonces, porque imagínense lo que fue el Estado reacomodarse a trabajar en el marco de una pandemia donde la mayoría de la gente tuvo que volver a su casa y algunos a trabajar, ¿no?, de manera online. Entonces, esto por un lado, pero es importante remarcar la articulación necesaria. Nosotros hemos tenido una reunión con el equipo de María Julia hace 2 semanas en Rosario, justamente manifestando la necesidad de acelerar los procesos de remisión de expedientes, ¿no?, para justamente aplicar sanciones a los casos que nos deben pasar desde Rosario. Y por otro lado, respecto de las prácticas con comercios, que también mencionaba María Julia, que por ahí emprendedores o pequeños comercios que muchas veces a lo mejor desconocen la normativa y demás, tiene que ver un poco con lo que hacía mención anteriormente, que es la guía de buenas prácticas comerciales que estamos trabajando desde la mesa de diálogo provincial para la promoción del comercio y del consumo. Es la primera vez que se crea una mesa de este tipo donde el sector comercial, sector universidades, sector de la investigación, de la academia y sector vinculado a la protección de consumidores se unen y se sientan a dialogar sobre estas temáticas y a trabajar de la mano. Es la primera vez desde que tenemos ley de defensa del consumidor, ningún gobierno provincial ha hecho esto. Entonces, como hacía referencia María Julia, que hay que explicarles a los comercios, bueno, justamente es esta gestión del gobernador Omar Perotti la que ha decidido sentar a dialogar a todos los sectores justamente para poder promover los derechos y defenderlos realmente. Sobre todo nosotros en la Secretaría de Comercio Interior somos 2 personas que venimos del ámbito de la defensa de los consumidores desde hace mucho tiempo, así que realmente las decisiones y las voluntades están a la orden del día, trabajando con todas las oficinas municipales de la provincia y con todas las asociaciones de consumidores. Valeria, brevemente, bueno, este manual de buenas prácticas, ¿qué cosa tendría? Digo, ¿cuál es el aporte que se da desde el ámbito universitario? Y un poco a modo de cierre, entiendo que nos pueden ayudar a dar algunos tips para que el consumidor tenga claro qué cosa desde la perspectiva de ustedes. Bueno, la verdad que este manual de buenas prácticas viene en sintonía un poco con poder entendernos, ¿sí?, y dialogar cuáles son quizás esas cuestiones que hay que cuidar en el marco de la atención, ¿no?, de la información, de cómo exhibir esos productos, de cómo comercializarlos en cuanto a la publicidad, la exhibición de precios, también tener en cuenta cuestiones obviamente de trato digno y equitativo, no discriminatorio, sobre todo en esto que a veces uno recibe reclamos, que es el tiempo de espera, la falta de respuesta en plazos razonables, como decíamos antes. Si uno tiene un reclamo y hace 2 meses que está esperando que ese producto sea arreglado o llegue el repuesto o pueda ser entregado, porque eso era otro de los reclamos que tuvimos en las épocas de aislamiento, ¿no? La demora en la compra del producto y la entrega, donde hubo varias sanciones, ¿sí?, a nivel sobre todo nacional, de obviamente incumplimientos en los plazos de entrega. También en cuanto a la información que se tiene que dar respecto de la comercialización y las características del producto. Y también hay una parte muy interesante que la hemos aportado, que es un poco fomentar y alentar, ¿no?, el cumplimiento de estas buenas prácticas, porque en definitiva va a ser un acuerdo en el que estemos los consumidores, las universidades, las cámaras empresarias, las asociaciones de consumidores, en el cual, bueno, aquel comerciante, ¿sí?, aquel proveedor que cumpla con estas buenas prácticas va a tener un premio, va a tener un incentivo, ¿sí?, algún tipo de beneficio para que, volviendo a lo que decíamos antes, no sea lo mismo aquel que cumple que aquel que no cumple, ¿sí? Claro. Que podamos de alguna manera incentivar y persuadir a los comerciantes a hacerse, que cuando lo pensábamos con Betania decíamos amigo del consumidor, ¿sí? Amigo, amiga, amigue, como que nos queramos decir, de ese consumidor. Así que eso está casi ya terminado, a punto de ser presentado, lo cual a mí en lo personal me llena de orgullo, porque creo que
es algo que siempre trabajé, o sea, no en un ring, no en un consumidores versus proveedores, No, porque claro. la realidad es que en esto no es ni un River Boca o News Central, acá tenemos que trabajar de manera conjunta y articulada. La pandemia nos enseñó que nadie se salva solo o sola. Y por otro lado, en cuanto a los tips, bueno, puedo hablar, es siempre muy conocido el decálogo del consumidor, ¿no? Que el consumidor justamente tiene 10 tips para saber que primero es buscar toda la información necesaria. Consumir a ciegas es un riesgo. Navegar las páginas, fijarse, por ejemplo, que sea una página segura, que el comerciante pueda exhibir el producto con todas las características, también comparar productos, comparar precios, analizar el tema, por ejemplo, de las garantías, si tiene o no garantías, si ha sido reclamado, como comentabas vos, Ricardo, en un review, buscar reclamos contra tal empresa, y por sobre todas las cosas el consumidor tiene que saber y que conocer que una situación que a ellos los exponga a una situación vulnerable, intimidatoria, vejatoria, es una práctica abusiva. Los proveedores tienen que respetar el derecho constitucional a la dignidad y a la no discriminación, y también tiene que saber que ante un incumplimiento o ante algún daño que se genere por la utilización de un producto o de un servicio a la salud, a su integridad física o a los bienes personales, tiene derecho a la indemnización. Si quieren, en otro programa podemos hablar de la articulación entre la autoridad de aplicación y la justicia. ¿Qué pasa con el consumidor en el marco de la justicia? Este año se celebró el mes del consumidor. La autoridad de aplicación decidió no solo celebrar el 15 de marzo, también el mes del consumidor. Y hubo varias actividades, y en una de ellas participaron magistrados y magistradas, incluso el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, donde estamos viendo un cambio en la jurisprudencia, no tanto como nos gustaría quienes trabajamos defendiendo a los consumidores, pero sí también ahí estamos avanzando. Ahí también se están logrando antecedentes que van a ayudar a que las empresas miren con otros ojos los reclamos que vienen, porque si los jueces y juezas comienzan a sacar sentencias que no les son favorables, van a entender también que no necesitan que el consumidor llegue a la justicia para resolver su reclamo. Bien lo pueden hacer de manera conciliatoria ante una asociación, ante la autoridad de aplicación, ante la oficina, que no los desgasten. Eso es un poco la idea, ¿no? Que es una política de muchos, desgastar al consumidor, a ver cuán lejos va a llegar con su reclamo y recién ahí ponerme a ver cómo puedo resolver. Pablo Freire escribió alguna vez que hay que, referido a la educación, ¿no? Educar para la libertad o educar para obedecer. Creo que acá estamos en esa dicotomía. Creo que tenemos que comunicar. La palabra educar es una palabra que puede ser cuestionada y puesta por lo menos en discusión, pero me parece que hay que comunicar y comunicar mejor, con más amplitud, que sea sencillo, que sea fácil de decodificar, que no estén los vericuetos. Ustedes son abogadas y saben que muchas veces la ley tiene una forma de escribirse en sus enunciados que no siempre es sencillo de codificar. Por eso hay que comunicarlo de la mejor manera, amplio, sencillo, para que el consumidor, nosotros que consumimos, y lograr ese círculo virtuoso entre el que vende y el que compra, de manera que todos nos sintamos bien, con buenos ingresos, buenos compradores y empresas que crecen, que eso es lo que buscamos también en un sistema virtuoso, ¿no? Betania, a lo mejor alguna cuestión para el cierre, digo. Cortito, porque ya nos pasamos. No la queremos dejar sin cierre, ¿no? Si quiere dar algún tip más, sumar al de Valeria. No, simplemente, justamente vinculado a esto último que mencionabas, que para nosotros es siempre importantísimo y siempre lo repetimos: promover el comercio justo, promover la competencia leal entre el sector comercial, es defender los derechos de consumidores. No trabajamos en veredas opuestas, trabajamos de la mano, transversalmente y colectivamente y colaborativamente, ¿no? Por supuesto que cuando hay que aplicar la normativa, hay que aplicarla, pero el eje esencial de trabajo es ese, ¿no? Promover la competencia leal y el comercio justo es defender los derechos de consumidores. Así que van de la mano, y el derecho a la información de las y los consumidores es la columna vertebral de la protección
de consumidores, ¿no? Entonces siempre informar claramente es lo primero, ¿no? Porque en base a la información está la elección de cada consumidor y cada consumidora. Así que simplemente eso y agradecerles la invitación. Por favor, estamos agradecidos ambos de que hayan estado a las 3, a ustedes dos en el final del programa, y como los dos hacemos radio, de paso pasamos el chivo, las vamos a invitar a los programas de radio también para que la difusión sea un poco más amplia. Muchas gracias. Muy amables, ¿eh? Hasta Muchas la próxima. Gracias. Bueno, Gracias. Nosotros hacemos el cierre. nos queda despedirnos. Sí, lo hicimos más largo el programa Sí. hoy. Hay un montón. Porque hay Esto. mucho para seguir charlando. Sí. Nos quedan preguntas. Un montón. Y seguramente si tendríamos la posibilidad de estar en contacto con quien esté viendo el programa, habría más preguntas, ¿no? Sí, seguro. Porque hay mucho. Pero sí me quedo con esta intención de de la educación del consumidor, ¿no? Estar más atento, averiguar más, saber más. Digo, tenemos que ponerlo en práctica. En general nos gusta algo, lo compramos, nos miramos 2 fotos. Bueno, ser un poquito más exhaustivo a la hora de elegir algo. a recurrir a mi condición de psicólogo para decir que cuando queremos comprar algo también nos juega la ansiedad. Sí, por eso te digo. Y ponemos en juego más la ansiedad que quiero racional. cambiar el celular, por decir, o quiero comprarme un par de zapatillas y salís a comprártela. En mi caso, como consumidor, soy renuente a comprar muchas cosas porque no soy un gran consumidor, pero cuando voy a consumir algo, lo busco, doy vueltas y un día decido comprarlo. Hacemos lo que sería la tabla comparativa. Claro. Empezamos a hacer todo el cuadrito. Que me conviene más el precio, la calidad y todas las virtudes que tiene. Bueno, me demoro un montón, te digo. Sí. A veces no tengo las cosas justamente por eso. Bueno, hay que hacerlo más rápido porque hay ya herramientas que nos han dado las profesionales y quienes nos acompañaron para ser mejores consumidores. Bueno. Hasta la semana que viene. Hasta ¿sí? la semana que viene. Nos Gracias, vemos. Analia. Gracias. Chau, chau.